Hola a todos, amigos de Bidigital, hoy con Francisco Cal, Paco Cal. Empezamos. Pues hola a todos, buenos días, bienvenidos a Bidigital otra vez. Lo escuchéis como lo escuchéis, sabéis que estamos preparando los vídeos, estamos preparando podcasts, estamos preparando en definitiva los medios de comunicación. Hoy tenemos la suerte de estar con Paco Cal, una de las personas de las que más aprendo, además de otras muchas cosas. Es presidente de nuestra asociación de drones en Droniberia, es presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, es vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales, es una persona muy reconocida. Bueno, cuéntanos, Paco, qué son todas esas cosas que haces, y no nos olvidemos de hablar de un congreso de estos temas de transformación digital, de Industria 4.0 que estáis preparando. Tienes la palabra, Paco. Bueno, pues hacer algo, muchas cosas, más de las que debería hacer, porque en este momento yo debería estar descansando, como me dice mucha gente, pero no sé descansar muy bien yo sin hacer cosas, ¿no? Entonces, a lo largo de toda mi vida he hecho muchas cosas. Como ingeniero y como gestor he pasado por muchos sitios y siempre he procurado estar en la punta de la tecnología que me ha tocado. Por ejemplo, yo creo que he sido la persona que en España ha recibido el título de director de desarrollo de directivos, posiblemente el primero, en el año 1973. El año que yo nací. Yo era entonces director de desarrollo de directivos de Renfe. Yo creo que ese título no se daba todavía. Hoy hablamos de desarrollo de directivos por todas partes. Cuando llegué en el año 1980 a navegación aérea como director general, vi que había un filón enorme para poder también estar en la punta de la tecnología. Y me metí en un plan que apoyó directamente a mi ministro, y además tuve la suerte de encontrar gente en el Ministerio de Hacienda que me apoyó, porque eso es imprescindible. He procurado ganármelos. He procurado ganarme a los subdirectores. Un subdirector de Hacienda vale tanto como cualquier director de otro ministerio. Y con eso conseguimos pegar un salto muy importante, porque en aquel momento la navegación aérea española, que hoy es de las primeras del mundo, y no solo es por sí, sino que ha generado una de las empresas, ha propiciado, porque no la ha generado directamente, ha propiciado la creación de una empresa como Indra, que es una de las primeras empresas del mundo que está en la punta de la tecnología en materia de navegación aérea. Empezamos entonces, y empezamos precisamente poniendo radares donde no había radares, tratando de hacer en los centros de control ya equipos para recepción de las señales radar, y ahí precisamente está el comienzo de lo que es Indra, porque nos atrevimos, año 1980, a adjudicar a una empresa española, que se llamaba Cecelsa, hoy integrada en Indra, un proyecto de presentación de datos radar en el Centro de Control de Sevilla, frente a otras ofertas internacionales que tenían ya una larga trayectoria y cuyos equipos se podía tocar. Sin embargo, lo que presentaba Cecelsa era un plano y nada más. Tuvimos el atrevimiento de adjudicárselo a Cecelsa porque yo tenía muy claro que, además de resolver mis problemas, que eran grandes dentro de la navegación aérea, debería contribuir al desarrollo de la industria nacional. Y en aquel momento, insisto, en 1980 no estábamos en la Unión Europea, no teníamos obligación de sacar concursos fuera, pues no salió bien, tuvimos el acierto, y hoy está Indra ahí, es una de las tres grandes empresas. Entonces, quiero decir que siempre he procurado estar en la punta de la tecnología. Cuando en el año 1998 me llaman para AENA entonces era Aeropuertos y Navegación Aérea, a eso responde el nombre de AENA, Aeropuertos y Navegación Aérea. Y mi primera visita a Navegación Aérea, que era lo que más conocía, porque había sido director unos años antes, ha sido decirles: quiero que Navegación Aérea esté en la punta de la tecnología. Y me dicen: creemos que ya lo está. Y además, dentro de unos días vas a tener que firmar un convenio con la Agencia Espacial Europea para instalar el sistema EGNOS en España. Y lo cual me satisfizo mucho. Y
así he procurado seguir siempre que he podido en la punta de la tecnología. Ahora, ¿qué hago? Pues dentro de la Asociación de Ingenieros Industriales, hace 3 años, mejor dicho, decidimos hacer algo para la digitalización. Y ese algo fue hacer un congreso de ingeniería y tecnología con el lema la digitalización de la industria. El congreso se celebró en la Escuela de Ingenieros Industriales de La Castellana. Ahora hay muchas escuelas de ingenieros industriales de Madrid y hay que de alguna manera distinguirlas. Es la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Y salió fenomenal. Y puesto que ha salido bien, y ya en aquel momento lo habíamos creado con un espíritu de que fuese bienal, pues este año hemos retomado la antorcha y vamos a hacer otro congreso el día 9 y 10 de mayo, a los cuales están todos los oyentes invitados. Muy bien. En el mismo local de la escuela. Es decir, que he hecho muchas cosas y he procurado, en la medida de lo posible, estar en la punta de la tecnología, de distintas tecnologías, desde la gestión de los recursos humanos hasta la tecnología, hasta las nuevas tecnologías más puras. Hasta los drones que hemos... y hasta los drones, que es un tema muy gracias a tu invitación estoy allí y un poco... Yo no era conocedor de drones, sí conozco el espacio aéreo, porque además durante 5 años he estado formando parte de lo que se llama por ahí Comité de Sages, que aquí en España hemos traducido por Comité de Sabios, no se trata de sabios, eso, en todo caso, personas, si traducimos bien del francés, personas juiciosas, ¿no? Y ahí también he aprendido mucho de espacio aéreo y considero que los drones tienen un papel importantísimo en el desarrollo de la vida en nuestro país en los años, ya actualmente, pero más en los años futuros. Por ejemplo, en la movilidad. Pues hecha esta presentación, invitados todos al Congreso, lo vamos a publicar con tiempo suficiente para que podáis apuntaros. Yo tuve el privilegio de asistir en el primero, hace 2 años, y la verdad que toca temas suficientemente técnicos, no divulgativos o no solo divulgativos, y me gustó mucho, la verdad. Además, bueno, fue muchísima gente, ¿no? Sí, hemos llenado la sala y además tú has tocado el enfoque es pragmático. Sí, sí. Este año tiene un esquema muy similar, cambiando algunos sectores, pero lo que hicimos el año pasado es hablar del entorno, es decir, los habilitadores para la introducción de la digitalización, que son pues, el Internet de las cosas, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la robótica, la sensórica, todo ese conjunto de cosas se expusieron de una manera naturalmente teórica, pero inmediatamente pasamos a ver cómo se aplican estas cosas. El año pasado fue en 4 sectores, que fue el sector de la automoción, el sector de la energía, el sector de la industria alimentaria y el sector de la aeronáutica. Este año vamos a volver un poco sobre el mismo tema, vamos a insistir más en inteligencia artificial, ya menos en Internet de las cosas. No se puede dejar de insistir en la ciberseguridad, porque es la clave. Sin seguridad no habrá digitalización, sin ciberseguridad no habrá digitalización en absoluto. Y luego vamos a meternos en unos sectores también críticos, pero vamos a meter sectores nuevos. Nos vamos a meter en el sector de la sanidad. Tiene mucha digitalización en sanidad. Cualquiera que vaya a hacer algún diagnóstico de imagen se dará cuenta de la cantidad de aparatos digitalizados que tiene. Nos vamos a meter en el sector de la defensa. La industria de la defensa no es muy conocida en España fuera de los ámbitos específicos que se dedican a ella. Y la industria de la defensa va a ser muy importante en los años futuros porque, como dijo no hace mucho el presidente de los franceses, Macron, el ejército europeo es inevitable y ese ejército europeo necesita un desarrollo tecnológico enormemente importante. Por eso nos metemos y además vamos a contar con el general de la plaza, el general de división de la plaza, que es nuestro representante en las conversaciones europeas para todo eso. Bueno, pues otro sector que vamos a tocar va a ser el de la movilidad. El año pasado tocamos a la automoción, pero este año vamos a la movilidad. Y ahí entrarán los drones también, porque van a formar parte de la movilidad. Para mí, por supuesto, en la última milla,
el dron va a jugar un papel importantísimo, además de en muchos otros sitios. Pero es posible que no nos dejen el paquete en la terraza, salvo el que tenga un chalet un poco aislado, que le van a dejar el paquete ahí al lado. Pero para mí no cabe la menor duda de que entre centro logístico y centro logístico ya no serán las furgonetas los que lleven la paquetería, van a ser los drones, casi seguro. Aparte de eso, los drones van a tener aplicaciones de todo tipo. Hablando de sanidad, yo he visto no hace mucho en un congreso en el que he asistido sobre movilidad en Málaga, es Moving, no sé si te sonará. Sí, lo conozco. Yo soy miembro además del comité organizador y me sorprendió una presentación que hizo una empresa auxiliar de la Junta de Andalucía que se dedica a temas de sanidad. Por ejemplo, cómo se puede utilizar los drones en rescates de accidentes que se produzcan, por ejemplo, de aviación, que se produzcan en sitios inaccesibles. El primer contacto es con drones. El dron va a verificar si hay personas con capacidad de moverse y otras no. Entonces, a las personas que tienen capacidad de moverse se le dan directamente instrucciones, estos se ocupan de los demás hasta que pueda llegar algún medio de rescate. Pero los primeros momentos los cubre gracias a que los drones hacen esa función. No digo nada ya de la fotogrametría aérea, el catastro, pues se hará con los drones prácticamente. Y como eso, hay muchas más cosas en las que van a jugar los drones. Lo que necesitamos, y creo que en eso tú estás haciendo un buen papel, puesto que eres miembro de los comités que ha organizado la Agencia Española de Seguridad Aérea, tenemos que tener una flexibilidad que nos permita operar. Normas, por supuesto, tenemos que tener un marco de referencia para poder movernos, pero tampoco nos pueden llevar de la mano a todas partes. Sí. Tenemos que tener un marco con flexibilidad de actuación. Pues de eso es de lo que vamos a hablar en la entrevista. Nosotros, o yo entiendo, o hablamos de la digitalización desde dos puntos de vista, uno la automatización y otro la disrupción. La disrupción, esa capacidad de ser exponencial, me interesa sobremanera. De hecho, estos dos últimos días he estado en el curso de la Singularity University que ha dado en Madrid, que ha sido espectacular. Han asistido más de 1000 personas a las ponencias, más de 1000 personas. Además, estábamos allí en unas salas enormes y bueno, pues se ha hablado un poco de todo esto. Primera pregunta, ¿están las empresas españolas ocupadas en esto de la digitalización? Y si lo están, ¿lo ven como una amenaza o como una oportunidad? ¿Cuál es tu punto de vista en esto? Bueno, hay algunas que sí lo están y otras no tanto. Yo lo que creo es que las empresas grandes, hay algunas que están bastante preocupadas y están digitalizándose, las empresas pequeñas no tanto, y es posible que lo vean con una cierta amenaza. Pero cualquier amenaza, un buen gestor tiene que convertirla en una oportunidad. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad. La disrupción es evidente, la famosa ley de Moore que dice que cada 2 años se duplica la capacidad de datos, es aplicable a todo esto. Tenemos la suerte en España, además de tener una red de comunicaciones espléndida. Tenemos una buena red de fibra óptica, 4G, que se apoya también en ello, es muy bueno. Vamos a tener 5G enseguida. La ventaja de 5G frente al 4G es que el periodo de latencia se elimina, es decir, desde que se decide algo en un punto hasta que se recibe esa decisión en otro, pasan unos décimos de segundo. Sí. En este momento con milisegundos 4G, decían ayer, sí. Pero con 5G no va a pasar ni milisegundos, lo cual quiere decir que un cirujano desde Madrid puede estar operando en La Coruña simultáneamente, porque no habrá latencia. Entonces es algo muy importante. Bueno, tenemos una red muy buena. Sin embargo, según algún informe de la OCDE, donde reconoce la bondad de la red de transmisión de datos española, dice el uso que se hace de la red no es tan alto como en otros países que tienen una red bastante peor. El comercio electrónico, que está aumentando exponencialmente, todavía no tiene el nivel de desarrollo que tienen otros países, pero hay un indicador que sí pone de manifiesto el crecimiento. Por ejemplo, este año el transporte de mercancías en España, perdón, este año me refiero al año pasado, que es el que tenemos datos, el transporte de mercancías en España ha subido un 2%. El transporte de distribución, o sea,
del de puerta a puerta, de la última milla, ha subido el 30 y tantos %. Y eso es debido al comercio electrónico, evidentemente. Sí, sin duda. Si no, no subiría tanto. Entonces, volviendo hay empresas que están preocupadas y hay otras que les da un poco de miedo. Sin embargo, y utilizando unas palabras que pronunció en el Congreso Civitec 17, es decir, hace 2 años, la que entonces era secretaria de Industria, Begoña Cristeto, la digitalización no es una opción. Sí, O se hace o uno queda expulsado del mercado. De hecho, nosotros en este momento, como Asociación de Ingenieros Industriales, hemos ganado un concurso que ha convocado Red.es para la transformación digital de las pymes. Lo hemos ganado para todo el área de Castilla-La Mancha, que como puede verse por las banderas, Castilla-La Mancha está dentro de nuestro ámbito de como está también Castilla y León en nuestro ámbito de actuación, no es solo Madrid, ¿no? Y vamos a tratar de impulsar mucho eso. Lo primero que hay que hacer es quitar el miedo a la gente. A veces nos da calambre, hay mucha gente que estas cosas les dan calambre, pues hay que quitar ese miedo y luego demostrar que si no haces eso, lo normal es que desaparezcas del mercado porque otros van a hacer lo mismo que tú a mucho menor coste. Sí, la pregunta es cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Enseguida. Hablabas de disrupción. La velocidad de transformación es enorme. Por lo tanto, no vas a esperar 10 años ni 5 años. En 2 años tendremos otra serie de productos totalmente distintos, si no totalmente distintos, bastante distintos de los actuales. Incluso tendremos profesiones que en este momento ni siquiera conocemos, ¿no? Por eso es tan importante no solo la transformación digital, sino la transformación cultural hacia la digitalización. Ahí está el problema, en convencer a la gente de la ventaja de la digitalización y además de convencerlos de que o se digitalizan o desaparecen del mercado. Sí, que como usuarios lo usamos mucho y como trabajadores menos, ¿no? Que es una cosa curiosa. Segunda pregunta, las empresas que lo han hecho bien, estos que han encontrado esa forma de hacerlo, tienen una ventaja competitiva clara. ¿Esa ventaja puede ser metodizada? ¿Lo que han hecho las empresas de éxito en esto de la digitalización, de la disrupción, puede generar un patrón aplicable a empresas similares por sectores? ¿Crees que es trasladable de una a otra? Yo creo que la metodología más útil es la metodología de la organización. Es algo que yo he hecho casi toda mi vida, pero que me lo han confirmado precisamente en un congreso, también el congreso que convoca el Ministerio de Industria, hablando del sector del automóvil. Decía el responsable de una de las empresas que fabrica componentes de automóvil que ellos lo que habían hecho es analizar todo lo que están haciendo a fondo, tratar de reorganizar las cosas y luego ir poco a poco, sector por sector. Yo diría algo más. Esa reorganización de procedimientos y de procesos, primero, la organización debe ser por procesos. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer un organigrama, aquí está el presidente o el director general, luego vienen los directores funcionales, luego vienen ya los ejecutivos y luego viene el cliente. Y eso es que, ¿cómo se hace la organización? Yo recuerdo, cuando yo empezaba, tenía un jefe que hacía la organización y dice, aquí este puesto, hombre, y qué menos que 2 debajo. Así no se hacen las organizaciones en la digitalización. Hay que empezar de abajo. Dice, ¿qué quiere el cliente? Además, hoy tenemos herramientas impresionantes para saber lo que quiere el cliente al momento. Entonces, ¿qué quiere el cliente? Sabiendo lo que quiere el cliente, seguramente diseñamos el servicio o el producto de una manera bastante distinta y además lo vamos a diseñar con los componentes que necesita. Posiblemente nos sobren muchísimas cosas de las que ahora estamos poniendo. Entonces, el método es siempre el de la organización. Empecemos por analizar lo que hacemos, transformemos esa organización y luego digitalicemos. No sé si recuerdas que hace años, tú eres muy joven, pero había una famosa frase que era go, 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 o go, guy, que era garbage
on, garbage out, o garbage in, o go, ¿no? Garbage in, garbage out. Es decir, que si tú metes basura, sacas basura. Si tú digitalizas la basura, lo que te sale es basura digitalizada. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es convertir la basura en algo que sea mejor. ¿Y cómo? Pensando en el cliente. Y como decía antes, hoy tenemos instrumentos de experiencia de cliente que te permiten saber de un señor que sale de una tienda qué piensa del producto que le han vendido y sobre todo qué piensa del servicio que le han dado. Y esto es fundamental a la hora de diseñar estos procedimientos. O sea, no hagamos como aquella señora, es un chiste que no sé si se puede contar. Sí, bueno, claro. No sé, un señor que va a comprar un cuaderno y pregunta un cuaderno, porque el típico viajante de comercio que se había olvidado del cuaderno, y le pregunta a un paisano que se encuentra por ahí, ¿y dónde podría encontrar una librería? Y dice, mira, allí mismo en aquella ciudad tiene una librería, pero yo le aconsejaría que fuese al pueblo de al lado, que está a 10 kilómetros. Dice, coño, ¿qué me dice este señor? Entonces va a la librería y dice, ¿qué desea usted? Nosotros estamos para servirle. Caballero, pues mire, solo quiero una libreta para tomar notas. Dice, muy bien, ¿cómo la quiere usted? De hojas en blanco, hojas rayadas, hojas cuadriculadas, me da lo mismo. No, nosotros queremos atender bien al cliente. ¿Le gusta esta de hojas cuadriculadas? Muy bien. ¿Y cómo la quiere usted? ¿Con el rizo o voy a ir cortando el chiste porque se puede hacer lo largo que se quiera? Y en este momento, que todavía no lo habían servido, el buen señor ve que entra una persona, un señor, con una taza de váter al hombro y le dice, y perdonen los oyentes, señora, el culo ya me lo ha visto usted ayer, ¿me puede dar ahora? Esta es la taza, ¿me puede dar un rollo de papel higiénico? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque los productos tienen que tener lo que necesita el cliente y el servicio tiene que tener lo que necesita el cliente y no darle más de lo que quiere el cliente tampoco. Diseñemos la estructura por el cliente y una vez diseñada, la digitalizamos. Y además digitalicemos antes los procesos críticos que van al cliente. Ya digitalizaremos los procesos que nos facilitan la vida a nosotros. A veces se hace al revés. Digitalizamos aquello que nos hace fácil la vida y no digitalizamos lo que hace fácil la vida al cliente. Otra expresión que cuando en los años, era muy joven, yo en los años 90 di muchos cursos de calidad de servicio, y una cosa que se decía siempre, y yo de vez en cuando se lo recuerdo a la gente, decía, no hagas nunca delante del cliente lo que puedes hacer fuera del cliente. Es decir, si tienes un cliente, atiende al cliente, no estés ahí tomando unas notas que son muy cómodas para ti, pero eso hazlo después. O sea, el cliente, lo primero, como diría Trump, ¿no? No me puedo quedar sin preguntarlo, pero eso es cuando tienes cliente. Cuando estás generando un servicio disruptivo, algo que no hay, pero que luego puede WhatsApp, Sí. ¿cómo lo generas? Cuando no tienes cliente, porque tienes esa... o sea, entiendo la parte orientada hacia el cliente, digitalizas, lo que sea automatizable lo automatizas, es decir, eso te genera una optimización de la estructura, pero ¿cómo generas los ecosistemas o los espacios para generar ya tienes una producto? Si tú tienes una idea de lo que quieres ofrecer, producto o servicio al cliente, antes incluso de fabricarlo, sabes lo que quieres conseguir con ese cliente, haz una encuesta, pregúntale al cliente. Eso, las encuestas hoy son fáciles de hacer y además, o sea, prueba con en el esas cliente. Encuestas se acierta mucho más que en las encuestas políticas, seguro, porque el cliente te va a decir la verdad. Incluso que lo pruebe, ¿no? Porque hacer prototipos, Bueno, si tienes ¿no? el producto, pues ya, claro, lo puedes probar incluso, pero por lo menos si no lo tienes diseñado. O sea, tú pones al tienes cliente una en el maqueta. centro absoluto de... Totalmente, es que si no, oye, Fenomenal. el cliente es la razón de ser de las empresas, si no tienes clientes no tienes empresa. No pienses, por ejemplo, yo sé que algunas personas en relación con lo que te he dicho antes del crecimiento del mercado del transporte de la última milla, están pensando en montar algún negocio, pero están pensando, ¿qué es lo que monto? ¿Qué es lo que hago? Porque hay gente que transporta, hay gente que tiene su almacén logístico.
¿Qué ofrezco yo al cliente? ¿Qué cosa nueva ofrezco? Entonces tienes que centrarte en esa parte. A lo mejor es una base de datos y nada más. A lo mejor puedes montar una flota de vehículos. ¿Cómo? O no es necesario que la montes, ¿no? Sí, porque hay competencia también, claro. Hay competencia por todas partes, claro, en un claro. sitio de un mercado tan jugoso. Pero, ¿Dónde es más fácil generar el espacio para disrumpir, para hacer estas cosas? ¿En la gran empresa con todos los medios que tiene la gran compañía o la empresa pequeña con las limitaciones que también tiene? O sea, ¿cómo ves tú? la gran empresa suele ser un mastodonte muchas veces. Está bastante ¿Tienes mucha burocratizada. experiencia en esto, de Sí. encontrarte grandísimas organizaciones Tienes con un legacy enorme, ¿no? mucha normativa y esto no se puede hacer y esto. Entonces, esto es consustancial con la flexibilidad, y esto está en la pequeña empresa. ¿Cuál es el problema de la pequeña empresa? Que no tiene recursos, y aunque estas cosas a veces no necesitan muchos recursos de entrada, pues necesitan algo. Yo he asistido bastante a la creación de una startup, que hoy debe tener ya 1.500 personas. Coño. Está en distintos sitios. Se dedica exclusivamente a recoger ropa en tu casa, llevarla a una lavandería y a las 24 horas devolvértela a tu casa. Me decía el otro día el creador, que es un sobrino mío, decía, en España lo que estabas haciendo, no, España lo tenemos como referencia, a mí me interesa mucho más Brasil y México y la India. Empezaron 4 chicos que no tenían nada más que voluntad. La creatividad está en ellos y la necesidad les obliga también. Ahora, a esos es a los que tenían que coger las empresas grandes, no para machacarlos, no para pararles su desarrollo, sino para aprender de ellos, porque contribuirían de 2 maneras a la empresa grande. Primero, le iban a dar un nuevo producto, o una serie de nuevos productos o nuevos servicios. Y segundo, si les dejan actuar, cambiarían la cultura de la empresa. Claro, es que eso es muy interesante. Cuando tienes una parte innovadora de la empresa, tracciona a la empresa entera. La línea. Pero también hay el riesgo de que estos chalaos... El sistema inmunitario de la empresa se los comas. Tienes que crear un clima adecuado. A lo mejor separarlos incluso, ¿no? Pues a lo mejor sí, pero si quieres transformar la cultura de la empresa tienes que mezclarlos un poco, ¿no? Pero dejarles actuar. Vamos, tenemos un caso en Telefónica de un señor que la ves por ahí con su gorro, rompe los esquemas Chema Alonso, de Chema Alonso, rompe totalmente los esquemas, pero Telefónica la ha dejado actuar como él ha querido y creo que ha hecho una contribución. Y han entrado para una cosa que era ciberseguridad, porque este debía ser un hacker, los mejores expertos en ciberseguridad son los hackers. Tener una empresa de eso ha sido colaborador nuestro. Tengo un amigo que es bastante conocido, porque ha sido un alto cargo bastante importante en este país, y me dijo, es que yo tengo una empresa de frikis. Y dije, ¿pero qué haces? Dice, coño, tú lo que tienes es una empresa de hackers, que están trabajando para el bien. Sí. El hacking ético que se llama, ¿no? Pero evidentemente los que mejor pueden hacer la ciberseguridad son los hackers, porque saben dónde están los fallos. O pueden intuir dónde puede haber fallos, ¿no? Y tienes que dejarles actuar. Yo sé que yo vengo y tú no, pero yo vengo con corbata todavía. Sí, yo hoy no, pero es viernes. Bueno, los viernes yo a veces tampoco vengo con ella, pero en general un poco por la costumbre. Pero yo creo que hoy puedo ir a ver a un CEO de una empresa sin corbata y no pasa nada. Sí. Esto lo han hecho los jóvenes con sus cambios, con la cultura. Con todo lo que esto no es más menos que una manifestación. Pero sí es importante, las empresas grandes deberían dar cabida a estos startups, porque cambiarían radicalmente su forma e irían, son empresas minimalistas, como decía antes, van justamente a lo que quiere el cliente. O sea, el señor, ¿tú qué quieres? Que la camisa esté bien planchada y punto. No que le pongan florecitas ni cosas de esas, ¿no? Y no tener que ir ahí a llevarla. Entonces te la en 24 horas te la llevan a casa. Sí, eso yo creo que es la grandísima contribución de Apple. O sea, creo que Apple, la compañía, es ser capaz, con el tamaño que tiene, que ha llegado a ser la más grande del mundo y está entre las top 5, ser capaz de todavía tener ese espíritu, ¿no?
seguir con piratas, decían from pirates to navy, o sea, cómo conseguir esa transición es muy interesante. Pero vamos a hablar de 3 factores que yo he identificado como muy interesantes para esto de la transformación. Primero es el grado de integración, entendido como el grado de innovación, la facilidad de adoptar las innovaciones dentro de la estructura. ¿Cómo de importante crees? O sea, cómo el que la empresa esté en el camino de eso, o sea, que cuando llega esa innovación, esa oportunidad de negocio, esa lavandería, ser capaz de decir, ese negocio que estaban buscando, ¿cómo de importante crees que es este factor? Lo llamo grado de integración. Como siempre, en todos los casos, primero tener gente capaz de innovar y no tenerlos ahí apartados como unos chalaos, y mucho menos. O sea, es enormemente importante que estos proyectos de innovación los integre, y los integre de verdad la alta dirección, el CEO. Si no hay un apoyo del CEO, esto se viene abajo. Yo he hecho bastantes cosas innovadoras, más bien en el mundo de los servicios, no del producto, donde he conseguido que el CEO, en un caso concreto de una gran empresa española, el CEO era gran amigo mío, y me dijo, bueno, yo haz estas cosas que tú hiciste en otro sitio, porque he visto que funcionaba bien y me gustaría que lo hicieses. Dije, pero oye, yo soy consultor aquí, yo no mando, allí mandaba. No te preocupes, lo que tú me digas, yo lo llevo a la práctica. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Cuando se fue él, quisimos seguir adelante. Y el CEO siguiente, pues no tenía interés y aquello se vino abajo. Y era todo un plan de calidad de servicio fenomenal en una empresa que trabaja con muchísima gente. Él se implicó y mientras él estuvo implicado, eso funcionó. Y cuando él se marchó de la empresa, cambió el presidente y cambió él era el CEO, como digo, aquello ya se vino abajo. Por lo tanto, necesitas gente con capacidad innovadora. Yo no digo que el CEO tenga que ser precisamente un innovador. Tiene que ser, un CEO debe ser un poco creativo, de todos modos, ¿no? Pero a lo mejor no es la característica más importante del CEO. Ahora, lo que tienes es que tener la sensibilidad suficiente para entender que lo que están haciendo estos no es una chorrada, no es una tontería, que pueden salir cosas magníficas de lo que están haciendo. Es curioso cómo identificas el primer factor, el grado de integración, con el segundo que yo llamo liderazgo disruptor. O sea, la capacidad que tiene el líder o el liderazgo de la compañía, no solo en llevarlo aguas abajo hacia su gente, sino al mercado. O sea, generar el mercado suficiente, generar el producto en el mercado, como hace Apple. Es que Apple lo hace muy bien. Apple genera la demanda de sus propios productos, que es una cosa curiosísima. ¿Cómo ves esa capacidad en España de generar el mercado, de que una empresa tenga el prestigio suficiente o la capacidad suficiente para que el mercado quiera comprar sus productos? De, oye, lo han sacado estos, debe ser bueno, lo habrán hecho por algo, y cómo la imagen es fundamental, ¿no? Es ir creando esta idea. Eso yo creo que se ha visto bastante con las empresas de telefonía móvil que se han metido en el país, que han metido muchos nuevos productos, nuevos servicios. ¿Quién pensaba en un teléfono inteligente hace 20 años? ¿No? Han creado la necesidad, han generado la necesidad. ¿A base de qué? Pues yo creo que también de mucha publicidad y de irrumpir en el mercado por distintos conductos. Entonces, hay que tener un liderazgo. Tiene que ser el CEO el que haga esto, no solo, pero tiene que tener un responsable de marketing al que apoye decididamente. El ejemplo claro, estamos en las oficinas de la asociación, que están muy cerca de la Puerta del Sol, para el que no sea de Madrid, muy en el centro, y con una palanca que ha sido la no contaminación, han conseguido cambios estructurales en la ciudad impresionantes. Es decir, que no solo, o también es publicidad, pero saber comunicarlo, saber liderarlo, saber organizar las piezas para generar ese escenario. Eso cuando lo haces con a mí lo que me sorprende, como paso todos los días delante de la oficina, las colas que se organizan a las 9 de la mañana.
han creado ese ambiente. La gente va a preguntar no sé qué cosas, porque yo he entrado una vez nada más ahí. La tienda Apple dices, ¿no? Que la tienes Apple, aquí sí, a está 30 metros. Y sobre todo cuando sale un modelo nuevo, digamos, las cosas son impresionantes. Sí. Han sabido crear ese ambiente y eso porque tienen un marketing muy bueno. Tienes que saber llegar al cliente por los conductos que sean, que son muy distintos hoy los conductos de los de hace años. Cuando yo era niño había unos anuncios preciosos en la radio, en la televisión. Bueno, televisión yo ya era un poco mayorcito cuando había televisión, ¿no? Pero claro, esos hoy no sirven para nada. El próximo lunes, en el Instituto de Ingeniería de España, en el cual también estoy, y soy el presidente del Comité de Comunicación, vamos a tener una jornada sobre las redes sociales para la comunicación. Hay empresas, y no voy a hacer publicidad, no voy a decir sus nombres, que prácticamente toda la publicidad que hacen, la hacen a través de las redes sociales. Entonces, hay que saber cómo llegar. Posiblemente Apple ha sido de los más creativos en este sentido. O sea, no me sirve ya el gran anuncio. Paradójicamente ellos no hacen directamente redes sociales. Son sus seguidores, sus fans, sus fanáticos. Han sabido crear un alma que ha enamorado a la gente. O sea, las empresas tienen alma. Por eso yo creo que ahora los CEOs son cada vez más personalistas, incluso de compañías. Mira, los bancos, o Telefónica estábamos hablando antes, ¿no? Cómo se identifica con sus CEOs ahora, ¿no? No, es una empresa muy ejemplar. Pero el liderazgo, a lo que te referís entonces tú, tiene que ser precisamente el que haga todo esto. No el líder. No, lo que tiene que hacer, a mi modo de ver, un buen líder es crear un equipo completo. Y protegerlo. Pero el equipo, tenemos cierta tendencia a poner a nuestro lado gente como nosotros, porque es muy cómodo. Claro, no discutes. Ahora, no vas a ningún lado así, ¿eh? O sea, los palmeros no contribuyen al desarrollo de una organización. Entonces, yo considero que hay 3 liderazgos, vamos a llamarle puros, no hay una persona que tenga un liderazgo puro, pero es intensivo. Entonces tienes el liderazgo del ejecutivo, que va a conseguir el resultado sea como sea. Tienes el liderazgo del administrador, que dice, hombre, vamos a tratar de conseguir el resultado, pero no sea como sea. Vamos a procurar hacer las cosas siguiendo unos procedimientos que nos permitan hacer el mínimo de consumo de recursos para conseguir los resultados. Y tienes el liderazgo del emprendedor, donde, en principio, todo lo que hay le parece que está un poco obsoleto y lo que hay que hacer es sus cosas nuevas. Evidentemente estoy definiendo esos liderazgos como puros y nos da, porque tú eres muy emprendedor, pero al mismo tiempo también procuras aplicar procedimientos para que las cosas te salgan no tan caras, pero a lo mejor te gusta más hacer cosas nuevas que ocuparte del día a día, a lo mejor. Que ocuparte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Juntar a esos 3, bueno, 3 o N, pero que tengan esos tipos de liderazgos y tratar de integrarlos, dejándoles libertad de expresión dentro de los cauces establecidos, pero procurar que los cauces sean bastante amplios, vamos. Y de esa manera tú conseguirás, o cualquier CEO conseguirá resultados magníficos frente a los que podría conseguir si todos piensan como él. Al final es volver a los fundamentales de la empresa. Es que eso nos ha olvidado un poco, ¿verdad? Ya, yo recuerdo un artículo que he leído de Peter Drucker hace muchos años, cuando hablaba del verdadero management. Y hablaba, primero, para hablar del verdadero, hablaba de los falsos managers. Y cogía 3 ejemplos. Esto está escrito más o menos hace cerca de 30 años, este artículo, que he estado tratando de buscarlo ahora, últimamente no lo he encontrado. Entonces, tomaba como prototipos de falsos estilos de dirección Mussolini, Hitler y Franco. No, estos pueden considerarse líderes, pero son falsos líderes. Y además han llevado, el caso de Franco ha sido un poco distinto, y posiblemente Franco es bastante distinto en su liderazgo a los otros 2. Entonces decía, era una especie de entrevista, decía, entonces, ¿usted qué me dice que es un líder? El líder es el que sabe comunicar la visión a su equipo, sabe establecer con ellos los objetivos,
sabe apoyarlos en lo necesario para desarrollar las actividades necesarias y encaminadas al logro de los objetivos, y sabe también controlar el logro de estos objetivos. Eso es el verdadero líder. Es decir, volvemos a los fundamentos de la empresa. Sí. Peter Drucker lamentablemente ya no existe, se murió ya muy mayor, pero aportó muchísimo. Sí, a la empresa. Puede decirse que la administración de empresas, la gestión de la empresa, como queramos llamarse, puede tener ya el carácter de ciencia gracias a Peter Drucker. Ayer decían, antes de ayer exactamente, que la mayor innovación, nos preguntaron, ¿cuál es la mayor innovación de la historia? Y decía el ponente, dice, la empresa. Sí. La empresa, la capacidad de la empresa, del business. Y la verdad que no se me había ocurrido ni por asomo, ¿no?, cuando lo contaron, pero un poco en esa línea. Si es una empresa muy pequeña, naciendo, pues el líder, no tienes que escribir la misión, la estás viendo todos los días, la misión, la estás... Pero en la medida que la empresa va creciendo, no hay más remedio que hacer una definición de la visión. Hay que tenerla clara. Muy clara y saber transmitirla. Yo tengo una experiencia muy positiva en este caso, voy a decirlo porque ya la empresa como tal me parece que ya no existe, porque es ENER, Empresa Hidroeléctrica Nacional del Ribagorza, que ha sido integrada dentro de Endesa. Hice la misión con ellos, brindamos con cava cuando se llegó a la definición de la misión, fue a lo largo de varios días, ahí metidos en el castillo de Mequinenza, todo el equipo directivo. Pero después el propio presidente se reunió con toda la plantilla de unas 4.000 personas en sesiones sucesivas en teatros en Barcelona para contarles él personalmente qué era lo que iban a hacer. A eso, para mí, es el auténtico liderazgo. Eso es un liderazgo, sí. Eso es un liderazgo. El tercer factor, medios para la disrupción. ¿No crees que es un factor importante? Vehículo eléctrico, fenomenal. Si hay 5 puntos de carga en Madrid, es decir, la infraestructura técnica te falla, yo creo que falla todo. ¿Cómo estamos en esto? Ese es el problema. Lo mismo que decía antes, que tenemos una red de transmisión de datos magnífica, lo cual es fundamental para la disrupción. Para otras cosas estamos muy atrasados. El vehículo eléctrico va lento. Nosotros en este momento estamos haciendo un estudio con el INSIA, que es el Instituto del Automóvil de Madrid, para el coche eléctrico, pero los primeros datos que te dicen, oye, hay 26 millones de coches, de los cuales duermen fuera una buena parte, como no sé si está entre el 60% o algo así, pues eso significa más de 12 millones, o sea, unos casi 15 millones de enchufes. Y eso va a costar bastante hacerlo, o sea que esa transformación al coche eléctrico tiene que ser lenta. Bueno, ayer ya decían que no se va a prohibir que se vendan o que se fabriquen coches de combustión interna en el año 2040. Es que no se puede llegar. Hay que ir paso a paso con las cosas. Es posible que llegue antes el coche autónomo que el coche eléctrico, porque la electrónica parece que está más apta para la disrupción, ¿sí? Pero la mecánica es más lenta por sí misma, o la mecánica, la electricidad, porque necesita unas infraestructuras muy complejas, ¿no? Esto es una limitación. Donde hay electrónica, realmente la disrupción es fácil. Hay sectores, como el del automóvil, donde ha avanzado muchísimo y hoy prácticamente no ves ninguna planta de automóviles que no esté robotizada, ¿no? Y no solo de automóviles, yo he estado visitando una empresa de componentes de automóviles y de muchas otras cosas hace unos días en Alcalá de Henares y está prácticamente todo robotizado. Sí, no se ve mucha gente. Sí. Pues no se ve. Se ve gente delante de pantallas verificando datos, etc., pero haciendo labor material, ¿no? Eso lo hacen los robots. Entonces, depende mucho del entorno. O sea, tú has tocado un ejemplo que es muy difícil. Dentro de otros sectores, tenemos, por ejemplo, en España tenemos empresas de componentes de automóviles magníficas, ¿eh? Te digo, no quiero hacer publicidad, pero en este momento podría hablarte de una empresa que está
en 40 países, que tiene 45.000 personas haciendo componentes de automóviles. Eso está prácticamente robotizada, toda ella. Sí, nos presentaron una empresa en el Congreso de los Diputados, por cierto, una empresa industrial española que dijo que 1 de cada 3 techos de vehículos del mundo son españoles. Sí. 1 de cada 3. Me parece que estamos hablando de la misma. Familiar, por cierto. Sí. Y muy familiar en este momento, porque mandan las empresas de familiares. Sí. Y bueno, un sistema de medición. ¿Se puede establecer un sistema de medición comparable o que compare las empresas o hacia su punto de vista, o desde el punto de vista de la disrupción? ¿Cómo de cerca están de la disrupción y compararlas con otras de los sectores? ¿O cada empresa converge hacia su propia disrupción y no hay manera de...? Sería muy conveniente que existiese ese tipo de mediciones. Yo, que me he dedicado a lo largo de mi vida mucho a implantar estrategias y dirección por objetivos, solía decir, lo que no se mide no existe. Sí. Evidentemente lo que estás planteando es una medición por comparación para ver, para tener un referente. Y saber cómo estamos en el camino, ¿no? Pero hay muchas formas de medir. Yo, por ejemplo, participé hace tiempo con una empresa sueca en hacer planes estratégicos, y el sistema de comparación que tenía era el sistema del Golfo. Establecía el par de empresas en función de varios indicadores. Y te da un handicap, ¿no? Y luego decía, pues esto está tanto bajo par y está tanto sobre par. Entonces, la que está bajo par, ¿en qué aspectos está bajo par? Y ahí podemos actuar. O sea que es muy importante, y no hacer métricas acaba siendo sencillo cuando se conoce muy bien el producto. Entonces tú tienes que ver cuáles son los factores críticos de la disrupción. En eso estamos. Y cómo se desarrolla, vas viendo cómo están distintos países. Puedes hacer un modelo, hombre, nunca será exacto, es un modelo, pero dice, oye, pues una empresa digitalizada pues tiene que tener un nivel de formación en las personas de tanto, tiene que tener una proporción de personas a robots de tantos otros. Hay que buscar una serie de indicadores. Y eso es hoy más fácil. Yo antes, cuando hablábamos de la calidad del servicio, yo recuerdo las dificultades que teníamos en los años 90, cuando, por ejemplo, diseñamos un sistema de calidad percibida por el cliente, que yo creo que era muy bueno, pero claro, o sea, hacíamos encuestas cada 3 meses. Hoy, ese mismo sistema, cuando sales de comprar, te dicen, ¿quiere contestar a usted esto? Y además, si contesta, le vamos a dar un bono para que participe en un sorteo y tal. O sea, incentivan el que tú les des información. Y tienes todos los días montones de información para ver cómo está. Claro, con eso tú además puedes hacer un estándar, un benchmarking. Un benchmark y decir, oye, pues el benchmark es el que tiene estas características. ¿Cómo estoy yo en relación con ese benchmark? Eso es lo que queremos. Entonces, es fundamental hacer benchmark, bancos de prueba, bancos de comprobación. Y una vez que nos comparamos, ¿por qué las Google, las Facebook, por qué en España no hay? ¿Por qué en Europa hay muy pocas? ¿Por qué nos estamos perdiendo? Yo no sé si es porque ellos se han comido el mercado ya, ¿no? Pero no salen aquí. Sí. ¿Y por qué en Israel sí? O sea, Israel, que es un sitio... Israel es un país enormemente creativo. Pero también lo es España. Cuando yo, sí, pero menos disciplinados posiblemente. Cuando yo te estaba explicando los perfiles de liderazgo básicos, es algo que yo aprendí con un señor yugoslavo. En Yugoslavia había muchas cooperativas, ¿no? Fíjate que ese sistema lo que pretende es el trabajo en equipo, ¿no? Este era un señor yugoslavo de origen sefardí que hoy está en Estados Unidos, es catedrático de la Universidad de California en Los Ángeles, se llama Adices. Y trabajaba mucho para Israel. Los israelitas y luego los nórdicos eran los que mejor aplicaban esta filosofía, que yo he aplicado en España en varios sitios, pero como te he dicho antes, cuando se fue el CEO, se vino abajo. Y creo que está en sus genes el trabajo en equipo. Y eso es fundamental, porque
aunque aparezca que hay un señor que ha inventado esto, siempre es un equipo potente detrás. Sí. Y eso yo creo que nos falta un poco, un buen rasgo. al menos en la creatividad. Y nosotros en innovación estamos bastante atrasados, el Estado y las empresas. Esa es la siguiente pregunta. ¿Quién crees que debe liderar la disrupción? ¿El Estado, la iniciativa pública o la iniciativa privada? Nunca, la pública nunca. La pública es lo que tiene que poner los medios. Pero al final Google, la innovación, Internet es una patente pública, vamos, una innovación pública y de defensa, y hay tantas. Pero en Estados Unidos normalmente la innovación es privada. Otra cosa es que sea a instancias de lo público. O sea, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, pide estudios para dar y tomar. Y eso aquí tal vez no se haga tanto, ¿no? Pero en Estados Unidos, las cifras que tenía en mente, que a lo mejor ya no son correctas, más o menos la innovación se distribuye el 60% del Estado, 60% de las empresas privadas y 40% del Estado. En Europa, y sobre todo en España, es justamente al revés. Más el Estado y el resultado se ve ahí. Las que tiran son las empresas. El Estado tiene que darle facilidades y a lo mejor en algún momento apoyar. ¿Cómo? A mí no me gustan las subvenciones. Soy más partidario de las exenciones fiscales si consigues cosas, pero luego te van a decir que las empresas solo pagan el 7%. Que no es verdad, se está engañando a la gente y tú lo sabes bien. Un señor a lo mejor tiene, pues eso, el 35 tenía, ahora el 30, pero luego resulta que tiene una serie de exenciones porque ha conseguido una serie de desarrollos que es lo que hay que hacer. Pero luego informamos mal y dicen, no, solo están pagando el 7%. Oiga, y si usted lo da eso en forma de trabajo del Estado, claro. Si lo da usted en forma de subvención, ¿cuánto sería, no? Sí. Entonces, para mí, sin duda, la empresa privada, el Estado no debe poner dificultades. En España todavía crear una empresa cuesta 30 días. Y en Estados Unidos en un par de días te lo montas, o en un día muchas veces, ¿no? Sí. Pues ahí el Estado, primero esa facilidad. Si en algún momento hay que apoyar con subvenciones, digo, no me gustan, pero bueno, yo soy más partidario. Es más normativa, quizá, ¿no? Soy más, pues, sí. Soy más partidario de eso, de la exención fiscal y luego una normativa flexible, siempre dentro de los márgenes, evidentemente, del medio ambiente, etcétera, etcétera. No vas a ir en contra de la legalidad, pero dar facilidades para eso. Última pregunta. Este proceso de disrupción, de transformación digital, esto que nos ha tocado vivir, ¿creará o destruirá empleo de forma neta en los próximos años? ¿Cómo ves? Creará y distribuirá. ¿Y de forma neta? De forma neta, pues mira, la información ¿Cómo quitamos que ese tengo, miedo? Vamos, se puede decir que en todas las revoluciones industriales, por cierto, a mí no me gusta hablar de la cuarta revolución industrial, yo creo que estamos en la tercera. Estamos en una evolución de la revolución informática, que es de los años, empezamos allá. Y como ha habido una evolución desde el filamento de la bombilla del señor Edison a todo lo que tienes hoy en electricidad, como hay un desarrollo del primer martillo mecánico con vapor a todo, al motor de explosión y todo lo que, o sea que yo creo que esto es una evolución, pero bueno, el tiempo dirá si estamos en la tercera o en la cuarta. Tampoco no me voy a pelear por el número, por ese asunto, pero lo que se puede decir es que después de las revoluciones industriales ha habido más empleo que antes. Lo cual no quiere decir que no pases por una inflexión y que los mineros de Gales que rompían los martillos neumáticos movidos por máquina de vapor, pues aquellos a lo mejor no se llegaron a transformar y perdieron el empleo. Pero al final acabas teniendo más. Sí, sus hijos tienen mejores trabajos. Yo trabajo neto, ¿cuándo? A lo mejor tienes que dejar pasar un cierto tiempo. Pero al final habrá más trabajo porque ahora estamos teniendo trabajos que ¿quién pensaba en ellos? Cuando yo empecé a estudiar no se sabía lo que era un programador, ¿no? Ya en la escuela de ingenieros industriales yo tenía una asignatura de informática y estábamos con código de máquina, con el Fortran empezaba, pero fíjate la cantidad de lenguajes que han salido después, ¿no? Y la cantidad, bueno, y ya en este momento la digitalización es un paso muy elaborado en relación con lo que yo he estudiado en su momento, en los años 60, que era cuando estaba estudiando la carrera, ¿no?
¿Algo que te quede por decir, algo que quieras comentar? Yo creo que hemos hecho un repaso a Sí, todo, la pero verdad yo, que... por decir, piensen en trabajar en equipo, con equipos que tengan componentes, que tengan actitudes y sobre todo aptitudes distintas. Las actitudes, a lo mejor el que converjan no viene mal, pero aptitudes distintas sí. Gente muy centrada en los resultados, gente muy centrada en el proceso, gente muy centrada en la evolución. O sea, no tomes decisiones, que eso pasa mucho, al Ejecutivo le puede pasar, tomar una decisión que está hipotecando el futuro. Para eso tienes que tener un señor que esté pensando en el futuro y dice, oye, que me estás pisando callo. Y tienes que tener un señor que dice, oye, ojo, que esto se puede hacer por un procedimiento más barato. Entonces, hay alguien que tiene que integrar a toda esa gente, y que es el integrador, que puede no ser el líder máximo. A lo mejor el líder máximo puede ser el ejecutivo y le deja ese, oye, intégrame el equipo. Yo puedo decir, cuando llegué a AENA, lo primero que hice fue llamar a un amigo que en ese momento, que había estado conmigo ya en navegación aérea, que en ese momento estaba un poco dislocado, y dije, vente conmigo y a ver cómo hacemos para integrar a toda esta gente. Porque era un momento de baja moral por una serie de circunstancias, y lo primero era integrar, pero eso era, ya no era un equipo, era un monstruo. Bastante gente, a integrarla en distintos grupos, pero que por lo menos viesen a dónde íbamos, lo que queríamos hacer, que fue lo que me pidieron al poco tiempo, porque yo realmente lo primero que quise era diseñar un plan de formación empresarial, porque evidentemente sabían dirigir bien los aeropuertos y la navegación aérea, lo que no lo hacían es con una visión empresarial, ¿no? Nos entendemos con esa palabra. Y yo, sin embargo, ya en aquel momento tenía un poco el encargo y la idea de privatizar. Y de hecho, en el año 2000 ya, AENA estaba preparada para privatizarlo, pero en ese momento hubo un cambio de enfoque y se dejó. Pero estaba preparada para privatizarse. Entonces yo lo que veía era que necesitaba gente que dirigiese como una empresa. Y aumenté la delegación a los aeropuertos, hasta el punto que algunos me dijeron, pero ¿va a pasar los aeropuertos a las autonomías? Dije, no, mire usted, yo no estoy hablando de delegación política, estoy hablando de delegación empresarial. El director del aeropuerto de Santiago de Compostela tenía más autonomía de gestión. Ahora, tenía una cuenta de resultados y tenía que dar cuenta de esa cuenta de resultados. Y digo Santiago porque ahí tuve unas anécdotas muy curiosas que me hicieron a veces cambiar de decisión, porque claro, evidentemente no es lo mismo una decisión para Barajas que para Santiago. Y el director del aeropuerto, oye, si tengo que hacer esto y esto, yo me voy a gastar tanto más y yo puedo hacerlo de tal manera, gasto menos, dije, hazlo así como tú dices. O sea, liderazgo, flexibilidad, equipo. Equipo. Bueno, este es el conocimiento de una hace persona... falta que todo el mundo que tenga algo que decir, que tenga claro la visión, a dónde vamos. Y así se podrá ir a la disrupción. Si no, si la gente no sabe ni lo que es la disrupción, pues malamente lo puede hacer, ¿no? Bueno, Paco, ha sido una clase espectacular. No sé si nos hemos pasado. Equipo, sí, un poco sí, pero bueno, equipo, disrupción, formación, educación, la formación es algo, el otro día lo decía, un ingeniero, y como ingeniero un economista lo mismo, tiene que pensar que no acaba de estudiar nunca. Sí, esto estamos... Y tendrá que estudiar en su puesto de trabajo o de vez en cuando ir de nuevo a la universidad. O sea, lo que has hecho tú estos días con los de la Singularity. Sí. Efectivamente. Refrescar ideas, seguro que has sacado un montón de ideas de allí. Sí. No solo de lo que dice el señor que está delante, sino de lo que dicen los que están al lado. Por eso es tan importante. Y de lo que no dicen. Y de lo que no dicen. Por eso es importante también escoger... La formación presencial, sí. Escoger los centros de formación también en función de la gente que va. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que pues yo lo he pasado fenomenal. Mira, charlar de estas cosas me gusta. Sí, y creo que podemos aportar cierto valor, ponerlo de forma totalmente libre, gratuita, accesible a... Si alguien quiere ir al congreso, pues Civitec 2019. Civitec 19, ya haremos más promoción, pero 9 y 10
todo el día y el 10 por la mañana. En Madrid, la Escuela de En la última sesión, que será a las 12 de la mañana, será sobre transformación cultural, que es fundamental, que no es solo formación, Sí. que tenemos ya en España tenemos personas con formación para manejar perfectamente los habilitadores. Hombre, necesitaremos más, pero lo que no tenemos es gente con mentalidad, o no tenemos suficiente gente con mentalidad para esas cosas. Y los primeros, los geos, los CEOs. Esos son, porque si el CEO no está convencido, lo demás no sirve para nada. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos y suscribiros a los lugares, a YouTube, a los podcasts y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Paco, por todo. Gracias a ti, José Antonio. Muy bien.